Buenas tardes, qué bueno verles, algunos que no pude saludar antes, qué bueno estar aquí en la casa del Señor y qué bueno estar ahí juntos también en la presencia de nuestro Dios, ¿no le parece? No le puedo ver lo que me esté diciendo porque tiene su máscara, qué bueno, pero sí le puedo ver en los ojos un reflejo así como de que está muy alegre. No les puedo ver a los que están en casa, espero que estén alegres igual que nosotros, estamos aquí celebrando nuestro segundo servicio aquí en el templo, podemos estar juntos. Exacto, eso sí se puede, o sea, usted no puede levantarse, no puede... Acompáñenos ahí en la casa, le dije la semana pasada que el vecino le escuche, no importa, usted sí puede hacer cosas que por los momentos no podemos hacer nosotros aquí en el templo, pero acompáñenos ahí celebrando. Hay algunos otros anuncios que quiero compartir con ustedes. Ya usted vio los anuncios, en general tenemos los anuncios siempre en el video. Los niños en este momento es su tiempo para estar también aprendiendo lo que la palabra de Dios le dice. La coordinación de niños siempre le manda ahí un link para que usted se pueda conectar. Espero que mis niños estén haciendo lo mismo allá en casa. Pero quiero compartir con usted algunos otros anuncios que tenemos. Ya la semana pasada lo dije, tenemos una nueva página web. La semana pasada nos estrenamos aquí en el templo y nos estrenamos en internet a través de esa página web y espero que usted haya podido visitarla, revisarla y interactuar incluso con esa página, porque esa es la idea. La idea es que sea algo de más uso. Tenemos recursos, tenemos un área en donde usted puede mandarnos sus motivos de oración, tenemos un área donde usted se puede registrar para que reciba información de nosotros, tenemos acceso directo a las redes sociales, tenemos los servicios en vivo, las personas pueden ir directo a la página web y hacer clic ahí en un área determinada en servicios y ver este servicio en vivo. Tenemos los servicios grabados. Es una bendición que podamos tener nosotros ese recurso. Muchas personas aquí en la iglesia invirtieron mucho tiempo en preparar esa página, hicieron un gran trabajo. Ahora el trabajo es de nosotros de darle uso. Vamos a usar esa página y vamos a compartirla con otros. Otros anuncios es que me dicen que la semana que viene, el sábado, como que hay una reunión de damas. Hombres, alégrense también, hombres, hay una reunión de damas. No sé cómo será la logística, me imagino que ya después enviarán información de dónde lo harán y cómo, quizá por el internet todavía o en algún lugar donde puedan estar, pero es el próximo sábado. Así que damas preparadas para eso y caballeros también, prepárense para eso, que las damas van a tener su tiempo. Y un último anuncio que también quiero compartir con ustedes, estamos planificando, no le voy a decir para la semana que viene, hoy es domingo 16, posiblemente para el último domingo de este mes, estamos planificando hacer algo que ya hemos hecho antes como iglesia y usted sabe que poco a poco estamos retomando algunas cosas. Entonces vamos a hacer, después del servicio, vamos a tomar un tiempo para tener un momento, yo no voy a decir cuánto tiempo para no amarrarme yo mismo, pero un tiempo para nosotros poder compartir y hablar sobre el bautismo. Vamos a hacer un momento de conversar, va a ser al final del servicio, va a ser afuera del templo, así que estén orando para que los próximos domingos no nos llueva y tengamos un buen clima, podemos salir con nuestras sillas quizá, tomar un lugar aquí en las áreas verdes y vamos a hablar de bautismo. Si usted quiere traer su comida y come ahí, si usted le quiere traer alguna comida al pastor, también hágalo, no tenga problema por eso, pero vamos a tomar un tiempo. Los que no puedan estar presentes y están a través del internet y quieren formar parte de eso, déjenme saber también, pero queremos aprovechar, porque ¿qué es lo que queremos verdaderamente aprovechar? Queremos aprovechar que no se nos acabe el verano y podamos nosotros tener un servicio de bautismos. Y cuando me está escuchando decir que no se nos acabe el verano, es porque no lo vamos a hacer aquí, porque vamos a buscar un lugar y vamos a tener un servicio de bautismos, si el Señor lo permite, y si hay algunos de ustedes que ya me han conversado, que ya me han dicho algo, entonces para hacerlo. Así que la semana que viene, no le doy seguridad todavía, pero nos comunicamos por los chats o por el correo, hablemos de bautismo. ¿Qué necesita conocer? ¿Qué quiere conocer? Preguntas, dudas, inquietudes, eso es lo que vamos a hacer. Si lo hacemos quizá compartiendo alguna comida, yo creo que suena hasta mejor, pero no lo voy a poner en aprieto con eso. Así que prepárese la semana que viene posiblemente o en un par de semanas y tomamos ese tiempo. ¿Cómo le parece a usted eso?
¿Le parece bien? ¿Le agrada esa idea? Poco a poco estamos retomando y estamos volviendo a entender toda esta nueva realidad, esta nueva normalidad que estamos viviendo. Me alegra en gran manera verles, me alegra mucho que al estar nosotros acá, usted también pueda acompañarnos allá en casa, tome ahí el lugar donde está, recuerde que estamos en el servicio de adoración a nuestro Dios, así que trate de que lo que esté alrededor no le quite el enfoque de lo que hemos venido a hacer, porque hemos venido a alabar y adorar a nuestro Dios, a escuchar su palabra. Así que vamos a comenzar este tiempo de predicación y vamos a hacerlo retomando, porque la semana pasada hicimos un pequeño paréntesis, vamos a decirlo así, a nuestro estudio en el Evangelio según Juan, aunque no fue un mayor paréntesis, porque usted sabe que la predicación estuvo basada en el Evangelio según Juan, algo que hemos estado haciendo desde hace un buen tiempo, desde aquí, domingo a domingo, pero también desde nuestros hogares, y no lo digo solamente por este tiempo de pandemia en que hemos estado en nuestros hogares, sino también en nuestros hogares en los estudios bíblicos. Y yo voy a preguntar algo, ¿ustedes no tienen luz ahí por alguna razón en específica? ¿Por asuntos de la cámara, del video? No. Caleb, si me puedes ayudar ahí, por favor, porque yo quiero verlos bien, yo voy a aprovechar que estamos aquí, gracias. Allá afuera está un poquito oscuro, entonces quizás, no es que no los veo bien, yo los veo bien, pero quiero verlos mejor. Yo decía, hay un poco de oscuridad acá, quizás usted en la casa no se había dado cuenta, pero me doy cuenta. Algo que nosotros estamos haciendo incluso en nuestras casas, estudiar la palabra entre semana y más a profundidad en este estudio del Evangelio según Juan. Y nuevamente vuelvo a hacer publicidad aquí, si usted desea todo eso, si desea conocer todo eso que hacemos entre semana, visite nuestra página web, ahí tiene toda nuestra información. Nosotros estamos en el capítulo 18 del Evangelio según Juan, ya casi estamos llegando al final, son 21 capítulos que tiene este Evangelio, así que nos quedan 3 más, yo creo que nos queda todo lo que queda de año, posiblemente hasta un poco más para estudiar bien a fondo esos últimos capítulos. Y hace un par de semanas iniciamos este capítulo 18, permítame hacerle un pequeño resumen de lo que hablamos. Ese capítulo comienza hablándonos de ese momento en que unos soldados romanos, los guardias del templo incluso, enviados por los sacerdotes y los fariseos de la época, van hasta donde se encuentra Jesús con el único propósito de arrestarlo. Eso fue lo que nos habla el principio del capítulo 18. Usted ya sabe, no le tengo que decir mucho, que yo siempre estoy tomando agua, se me reseca un poco la garganta. ¿Y quiénes fueron estos sacerdotes y fariseos que enviaron a este grupo de guardias, a este grupo de soldados a arrestar a Jesús? Quizás sacerdote es un término que conocemos hoy en día. Los sacerdotes en ese tiempo, lo mismo que los sacerdotes hoy en día, son y eran los encargados de los servicios que se realizaban en los templos. Pero ¿quiénes eran estos fariseos? Quizás esa es una palabra que no conocemos mucho. Y permítame detenerme ahí un poco, porque es muy bueno que conozcamos el detalle, y por eso nos hemos tomado el tiempo de estudiar este Evangelio. Queremos ir lo más que podamos al detalle de lo que estamos estudiando. Y yo agarré un concepto de un pastor que se llama Jairo Namnún. Este pastor forma parte del equipo de liderazgo de la Iglesia Bautista Internacional en República Dominicana, es uno de los editores de la página Coalición por el Evangelio, y él dice lo siguiente, permítame leérselo. Dice: los fariseos eran considerados una secta o grupo del judaísmo y ejercían mucha influencia social. Sin embargo, tal influencia no era oficial, sino más bien una muestra de respeto y admiración por parte del pueblo. Aunque no eran la mayoría en el Sanedrín era el tribunal oficial judío de esa época, ni tampoco representaban el partido de mayor afluencia económica, sí tenían muchos seguidores dentro de los judíos, y eso les daba una gran voz en los conflictos y en las decisiones importantes. Estos eran los fariseos.
personas que tenían muchos seguidores y mucha influencia. Y yo diría, ahí dice que tenían mucha influencia y muchos seguidores en la sociedad. Si estuviéramos hablando hoy, pudiéramos decir muchos seguidores y mucha influencia en las redes sociales. Pero eso no es el caso, y eso es tema de otra predicación. Cualquier parecido con la realidad, usted sabe que no es coincidencia. Pero eso eran los fariseos de la época. Y ellos tenían muchos seguidores, inclusive judíos. Y ellos fueron los que mandaron a arrestar a Jesús. Así que, antes de continuar hablando de este arresto de Jesús, es necesario que nosotros entendamos lo que estos soldados y guardias del templo fueron enviados a hacer. Nosotros hace 2 semanas llamamos a la predicación, le pusimos por título Jesús el gran yo soy, porque de hecho eso es lo que nos deja saber Jesús mismo cuando lo fueron a arrestar, que Él era el gran yo soy. Y hablamos un poco de eso la semana pasada incluso, que no estábamos tocando ese tema y que, como le digo, hicimos alto en Juan 18, estuvimos en Juan capítulo 4, pero al final del texto que leímos la semana pasada leímos Juan 4 del 19 al 26, ese último versículo 26, Jesús le está dando la respuesta a una mujer con la que tenía una conversación hablando sobre la adoración, y la mujer le dice: muchas gracias por la información, yo sé que cuando venga este Mesías al que llaman el Cristo, Él nos dará a conocer muchas cosas. Y fíjense lo que dice Jesús en Juan capítulo 4 versículo 26. Entonces Jesús le dijo: yo soy el Mesías, yo soy el Mesías. Juan capítulo 18, cuando Jesús sale a enfrentar a estos guardias y soldados, les dice: ¿a quién buscan? Y ellos le dicen: buscamos a Jesús, y Jesús le dice: yo soy. Así que lo que tenemos que entender es que este yo soy estaba siendo arrestado en ese momento. En Juan capítulo 18 vemos que suceden muchas cosas durante este arresto al gran yo soy, muchas cosas que nos enseñan a nosotros. Por eso es lo importante de ir viendo el detalle de lo que estamos leyendo. Las historias son muy importantes, conocemos quizá la historia en general, pero el detalle de lo que estamos viendo es muy importante. Así que vamos ahí a Juan capítulo 18, no le voy a pedir que se ponga en pie si usted está en casa y puede hacerlo. Juan capítulo 18, y hoy vamos a leer 2 textos separados. Vamos a leer del 15 al 18 y después vamos a leer del 25 al 27. Juan capítulo 18, vamos a estar leyendo los versículos 15 al 18 y después vamos a leer los versículos 25 al 27. Yo tengo la Nueva Traducción Viviente y dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Simón Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús. Ese otro discípulo conocía al sumo sacerdote, así que le permitieron entrar con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pedro tuvo que quedarse afuera, junto a la puerta. Entonces el discípulo que conocía al sumo sacerdote habló con la mujer que cuidaba la puerta, y ella dejó entrar a Pedro. La mujer le preguntó a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? No, le contestó Pedro, no lo soy. Como hacía frío, los sirvientes de la casa y los guardias habían hecho una fogata con carbón. Estaban allí de pie, junto al fuego, calentándose. Y Pedro estaba con ellos también calentándose. Vamos al versículo 25. Versículo 25 dice: mientras tanto, como Simón Pedro seguía de pie junto a la fogata calentándose, volvieron a preguntarle: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? No lo soy, negó Pedro. Pero uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, preguntó: ¿no te vi en el huerto de los olivos con Jesús? Una vez más, Pedro lo negó y enseguida cantó un gallo. Vamos a orar.
Padre, yo te doy gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la bendición que es poder estar juntos, los que estamos aquí en tu casa, los que estamos en nuestros hogares, Señor, a través del internet. Gracias, Padre, por permitirnos venir semana a semana, pero en particular hoy domingo, el día que tú has hecho para alabarte y adorarte, venir a tu presencia, ponernos de acuerdo, Señor, y estar juntos en tu presencia. Gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad que tú nos das a nosotros, los que estamos aquí en tu casa, de hacerlo, de poder vernos y compartir. Gracias a aquellos que a través de la tecnología igualmente pueden hacerlo, Señor. Padre, por favor yo te pido que no permitas que pasemos de largo estas bendiciones, Señor, sino que estemos siempre agradecidos por esto que tú nos permites, Señor. Y en este momento te rogamos, Señor, que por favor hables a nuestras vidas, que continúes hablándonos a través de tu palabra, que continúes enseñándonos, permitiéndonos conocer eso que tienes para nosotros hoy en particular. Estamos en tus manos en este momento, Señor. Gracias por permitirnos alabarte y adorarte a través de los cantos, de la música, a través de nuestra vida por completo, Señor, en sacrificio a ti. Mi Dios, y ahora a través de tu palabra, Señor, también queremos seguir alabándote y adorándote, conociendo, Señor, el detalle de lo que tienes para nosotros hoy. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Así que vamos a continuar con esta historia, este pasaje. Juan capítulo 18, van y arrestan a Jesús y empiezan a suceder una serie de acontecimientos que necesitamos nosotros conocer. Y yo no sé si usted se ha preguntado antes, o quizás se lo ha preguntado porque yo se lo he dicho tantas veces, pero ¿por qué necesitamos conocer eso? Y yo espero que hoy sea un día en donde el Señor nos permita salir de aquí, de este lugar, o terminar este tiempo, entendiendo eso que Él quiere que nosotros conozcamos. Este pasaje en particular lo llamamos la negación de Pedro, la negación que hizo Pedro de Jesús, un pasaje, una historia que es bastante conocido. Muchos han escuchado sobre esto. De hecho, esta historia, este pasaje, lo leemos en los 4 evangelios, no solo en Juan. Usted lo puede leer en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Pocas son las historias que Juan comparte con los otros evangelios. Mateo, Marcos y Lucas son más dados a tener historias en común, relatos en común. Pero Juan pocas veces hace esto y este es uno de esos. Así que permítame, antes de comenzar, decirle algo que poco se dice en cuanto a esto de la negación de Pedro, porque lo que mucho se dice de Pedro, y quizá muchos conocemos posiblemente, es ese carácter de Pedro impulsivo, es ese carácter fuerte con el que todos hemos conocido a Pedro y su manera de ser. Pero lo que yo pienso que poco se dice es que precisamente por ese carácter impulsivo, por esa manera de ser de Pedro, le costó aprender a llevar esta vida que le agrada a Dios de una manera dura. A él le tocó aprender no de la mejor forma. Y se debe mucho en parte a esto que le estoy diciendo, a esta manera de ser de Pedro. La vida cristiana requiere sacrificio. Lo dijimos la semana pasada, terminando el servicio. Volvimos a hablar de un pasaje que hemos estado tocando repetidamente desde aquí los domingos, en nuestros estudios bíblicos, en nuestro tiempo de oración, Romanos capítulo 12. Y Romanos capítulo 12, el primer versículo, nos habla de ese sacrificio que lleva la vida que agrada a Dios. No un sacrificio que usted pueda pensar cuál es. No, yo pienso que esto es un sacrificio y esto es lo que voy a hacer. O no lo que usted sienta que puede hacer en sacrificio, sino que ese pasaje es bien claro. Nos habla del sacrificio que a Dios le agrada. Y es muy específico en cuanto a esto. Y sabe, Pedro estaba entendiendo esto no de una manera fácil. Le tocó entenderlo de una manera bien dura. Y como le dije antes, mucho se debe al carácter de Pedro, a su manera de ser, pero mucho se debe también a que Pedro no había permitido combinar su carácter con esa formación espiritual, con
con esa manera que el Señor estaba trabajando en él. Y sabe, antes de que usted vaya a pensar que estoy diciendo algo fuera de contexto quizá, porque eso es precisamente lo que quiero que nosotros veamos hoy. Yo sé que Pedro era uno de los 12 discípulos, yo sé que Pedro aprendió directamente de el Maestro, el Mesías, pero es precisamente eso lo que quiero y por eso lo llamo a su atención hoy. Eso es precisamente lo que quiero que usted mantenga en mente en la medida que hablemos hoy sobre este tema en particular, sobre esta historia en particular, esta negación de Pedro. Pedro, uno de los 12 discípulos que estaba con Jesús o que estuvo con Jesús por 3 años. Y escúcheme bien esto, porque no era que fue a un instituto por 3 años y él iba en las mañanas o en las tardes. Era que estuvo con Jesús por 3 años, día y noche, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por 3 años, aprendiendo. Y llegado un momento muy especial, muy particular en su vida, en la vida de Pedro, hizo esto que vamos a ver hoy. Así que vamos a meternos de lleno en esta historia. Vamos a hablar de lo que el apóstol Pedro hizo en ese momento. Y sabe, le llamo el apóstol Pedro porque aunque él tenga ese título, hoy vamos a ver que el apóstol Pedro no era muy diferente a muchos de nosotros hoy. Hoy por hoy, no era muy diferente a muchos de aquellos en aquel día. Y eso es lo que yo confío en Dios que nos permita ver. Y yo quiero resaltar 2 aspectos que suceden en este momento, en esta historia de la negación de Pedro, que nos van a permitir a nosotros conocer esto que le estoy diciendo. Estos 2 aspectos son: la vida cristiana no se trata solo de seguir. La vida cristiana no se trata solo de seguir. La vida cristiana se trata de conocer. ¿Y qué más dice ahí? Porque yo no tengo el monitor. Y creer verdaderamente, gracias. No, hoy no tengo monitor aquí, pero tengo a Carlos. Creer y conocer verdaderamente, o conocer y creer verdaderamente. La vida cristiana no se trata solo de seguir, la vida cristiana se trata de conocer y creer verdaderamente. Así que acompáñenme. El primer aspecto es: la vida cristiana no se trata solo de seguir. ¿Cómo comienza la lectura que hicimos hoy? Juan capítulo 18, versículo 15. Dice: Simón Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús. Simón Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús. ¿Sabe? En cualquier versión de la Biblia que usted lea en español, cualquier versión de la Biblia que usted lea este pasaje, dice que Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús. Siguieron. Eso fue lo que estaban haciendo, de hecho, literalmente. Estaban siguiendo a Jesús. Ahora, ¿con qué propósito? No lo sabemos. No podemos decir cuál era el propósito porque la historia no nos lo dice por completo. Ellos estaban siguiendo a Jesús. Sí sabíamos que le seguían. De hecho, cuando queremos empezar a conocer cuál era el propósito que los estaban siguiendo, una mujer le hace una pregunta a Pedro y por el contrario Pedro no nos deja saber mucho. ¿Qué nos dice el versículo 17? La mujer le preguntó a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? No, le contestó Pedro, no lo soy. ¿Sabe qué interesante? Porque Pedro iba con otro discípulo y el pasaje nos dice que este otro discípulo conocía al sumo sacerdote, conocía a la mujer que estaba cuidando la puerta, porque él le dijo: mira, dejen entrar a Pedro o a ese hombre. Podemos imaginar, no nos lo dice la palabra, pero podemos imaginar que la mujer, el sumo sacerdote y algunos otros sabían que este otro discípulo era seguidor de Jesús o era discípulo de Jesús. Y este discípulo está dejando entrar a Pedro y la mujer le pregunta a Pedro: ¿tú eres también uno de los seguidores? Y Pedro dice: no, yo no soy. Y yo no sé si a usted le llama la atención, recuerde lo que le dije al principio, Pedro el impulsivo, el de carácter duro. Yo no sé si a usted le llama la atención esta respuesta. Yo en lo personal, yo me hubiera esperado una respuesta algo así como: claro que sí, yo soy seguidor de esa, déjame entrar. Y cuidado, no me deja entrar porque saco mi espada y empiezo a cortar orejas aquí.
Esa es la respuesta que yo hubiera esperado de Pedro. Pero Pedro la primera respuesta que da es, no, yo no soy ese, yo no soy seguidor. Como le dije antes también, Juan nos narra esta historia, la negación de Pedro, pero también los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Y fíjese cómo Mateo nos comienza a narrar la historia. Si vamos al capítulo 26, entre los versículos 31 y 35, si usted quiere anotarlo, los que están en casa, si quieren anotarlo, nos comienza a decir ya lo que Jesús había preparado en sus discípulos de los asuntos que iban a suceder en ese día, en esa noche. Y comienza a decirnos en los versículos 31, 32, 33, que ya Pedro había puesto en sobreaviso a todos, Jesús había puesto en sobreaviso a todos y les había dicho, esta noche todos ustedes me van a abandonar. ¿Sabe? En contraste con la respuesta de Pedro a esta mujer, ahí sí salió el Pedro que conocemos. Con Jesús, ahí sí Pedro le dice, Jesús, no, yo no te voy a abandonar. Si quiere me acompaña, eso está en el versículo 33 del capítulo 26 de Mateo. Aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Mateo no nos dice qué dijeron los demás discípulos. Recuerde que Jesús se los estaba diciendo a todos, todos ustedes me van a abandonar esta noche. Pero lo que Mateo sí nos dice es que Pedro saltó y dijo, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Ahí entonces salió Jesús con algo bien interesante. Y Jesús le dice, bueno, por cierto, Pedro, ya que tú estás hablando, todos me van a abandonar, pero tú en particular, tú me vas a negar. Antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Y sabe, ahí volvió a salir Pedro, el Pedro que conocemos. Si usted me acompaña, ahí mismo en la lectura que estábamos haciendo en Mateo 26, Pedro una vez más dijo, no, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. ¿Sabe? Y ese es el Pedro que muchos de nosotros conocemos. Ese es el Pedro del cual se nos habla y se nos dice mucho en la palabra y muchos estudiamos y aprendemos. Y por si acaso, permítame añadir algo aquí, por si acaso, el versículo 31 de ese capítulo 26 nos dice exactamente cuándo pasó eso. Nosotros pudiéramos darle el beneficio de la duda a Pedro de que estaban pasando cosas muy grandes, de que estaban sucediendo cosas de que, oye, Pedro en ese momento se sintió de una manera muy fuerte, pero resulta que Jesús todo esto se los había dicho, era en la mañana de ese mismo día. O sea, no había terminado ni siquiera el día, cuando este Pedro que saltó y dijo, yo jamás te abandonaré, aunque tenga que morir contigo, yo nunca te voy a negar. El versículo 31 nos dice que Jesús, cuando iba con los discípulos en el camino, Jesús les dijo, esta noche todos ustedes me abandonarán. Y sabe, aquí sería interesante preguntarnos algo. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento que Pedro negó a Jesús? ¿Qué pasó en ese momento que hizo que este Pedro, de carácter duro, impulsivo, pasara de, no le voy a decir del que en la mañana estaba diciendo esto, sino del que hace unos minutos, posiblemente horas, no sabemos, había sacado una espada para cortarle la oreja a uno de los guardias que habían venido a arrestar a Jesús? Ese Pedro que salió con su espada a defender a Jesús, era ahora un Pedro que estaba negándolo. ¿Qué sucedió en ese momento? Sabe, muy posiblemente, no lo sabemos, usted sabe que me gusta decirlo con bastante claridad, no nos lo dice la palabra, pero muy posiblemente pasó algo en ese momento que hoy nosotros también necesitamos, que hoy nosotros necesitamos conocer en gran manera. Y es dar ese paso de ser seguidores y convertirnos en verdaderos discípulos. En dejar de ser seguidores y dar el paso y convertirnos en verdaderos discípulos.
la vida cristiana no se trata solo de seguir. La vida cristiana, y ese es nuestro segundo punto, se trata de conocer y verdaderamente creer. Conocer y verdaderamente creer. No es seguir. Eso pudiéramos decir que es parte. Y déjenme ir un poco más allá. No es tampoco solo creer de una forma superficial. Voy a usar un juego de palabras. No es creer que creemos. Aparentemente eso es lo que estaba pasando en Pedro. Pedro creía que él creía. Si nosotros obviamos o damos que no existe la lectura de Juan 18 y vemos nada más a este Pedro en la mañana que le estaba diciendo a Jesús, yo no te voy a abandonar, nunca, aunque yo tenga que morir, jamás te negaré. Si nosotros nos quedamos con ese Pedro, decimos, wow, las convicciones de Pedro eran fuertes, eran sólidas. Él da hasta su vida por Jesús. Lamentablemente podemos pensar que era algo que el mismo Pedro creía, que creía. En la noche ya estaba diciendo algo totalmente diferente. Sus acciones, de hecho, nos estaban hablando de una forma diferente a lo que sus palabras nos estaban diciendo. Y sabe, permítame seguir usando el pasaje de Mateo. Yo sé que estamos estudiando Juan, ya le hicimos la lectura en Juan, pero Mateo nos da un poco más de claridad en cómo fue todo esto de la negación de Pedro, nos deja saber algunos detalles un poco mayores. Si nosotros vamos ahí a Mateo capítulo 26, entre los versículos 25 al 27, nosotros vemos en Juan que él lo dice de una forma un poco más calmada, un poco más tranquila, pero llegamos casi hasta el final de Mateo, versículo 72, la segunda negación. Fíjese lo que dice Mateo, dice, nuevamente Pedro lo negó, esta vez con un juramento, ni siquiera conozco al hombre, dijo. Pedro fue más allá. Según nos dice Juan, la segunda vez lo negó. Mateo nos dice que hubo juramento incluso. No conozco a ese hombre, lo juro. Y ojalá todo hubiera quedado ahí. Por el beneficio de Pedro, ojalá todo hubiera quedado ahí. Pero si usted sigue leyendo en Mateo, el versículo 74, la primera parte es aún más contundente. Cuando le preguntan por tercera vez, dice, Pedro juró. Y escuche esto, que me caiga una maldición si les miento. No conozco al hombre. Pedro juró que me caiga una maldición si les miento, no conozco al hombre. ¿Y qué sucedió? Inmediatamente el gallo cantó. Como le dije, Juan, si llegamos al último versículo que leímos hoy, el 27, en el capítulo 18, que es donde estamos haciendo nuestro estudio, dice, una vez más, Pedro lo negó y enseguida cantó un gallo. 3 oportunidades tuvo Pedro. 3 oportunidades tuvo Pedro para no hacer lo que ya le habían dicho que iba a suceder. Y en ninguna de esas fue aprobado. 3 oportunidades tuvo Pedro para incluso retractarse en alguna de ellas de lo que había dicho o sucedido, de soportar toda la situación que estaba sucediendo. Pero sigamos en Mateo, y perdóneme que esté usando tanto este pasaje en Mateo, pero sigamos en Mateo para que usted siga conociendo lo que sucedió. Leímos el versículo 74, mire lo que dice el 75 que sucedió cuando cantó ese gallo. De repente, las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. En ese momento, las palabras que Jesús le había dicho pasaron por la mente de Pedro. Y permítame darle un ejemplo para ver si
si distraigo un poco su mente, no distraigo, sino los que están en casa también, si podemos ubicarnos en ese momento de lo que estaba sucediendo. Yo no sé si usted ha estado en un momento parecido, yo creo que sí, en el que su papá, su mamá, su esposo, su esposa le dicen algo y usted dice, no, eso no va a pasar. No, señor, está equivocado. Yo no sé si a usted le ha pasado y que cuando llega ese momento y sucede, lo primero que se le pasa por la mente es ay, lo que me dijo mi papá, lo que me dijo mi esposa, que ni siquiera voy a voltear para allá. Me pasa por la mente y no quiero meter a nadie aquí en problemas. Los jóvenes quizás se acuerdan más que nosotros, lo tienen más fresco. No lo van a decir, evidentemente, nosotros tampoco nunca lo dijimos cuando estábamos jóvenes. Pero se nos pasa por la mente, ¿verdad? Eso era exactamente lo que estaba sucediendo en ese momento. Y si usted quiere profundizar un poco más en esto, acompáñeme a leer lo que dice Lucas. Le leí lo que dijo Mateo, pero fíjese lo que dice Lucas que sucedió ahí. Lucas capítulo 22, versículo 61, la primera parte dice, en ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. Pedro lo niega 3 veces. Vamos a ubicarnos en ese momento. En ese momento que lo niega, escucha al gallo cantando. En ese momento, según nos dice Mateo, le pasó por la mente lo que Jesús había dicho. Y en ese momento, nos dice Lucas, el Señor lo miró. Una vez más, yo no sé si usted ha estado ahí. Yo dije que no iba a voltear para allá a ver a mi esposa, pero usted sabe cómo es esa mirada, ¿no? Usted está así parado de repente y le hacen así. Más nada. Aparentemente eso fue lo que hizo el Señor. Imagínese ese momento de Pedro. Póngase ahí en ese lugar de Pedro. Y mi pregunta es, ¿usted se ha sentido así? Y olvide, no estoy hablando ya de la esposa, el esposo, la mamá, el papá. ¿Usted se ha sentido así con Dios? ¿Usted se ha sentido así en algún momento que usted sabe que Dios nos ha dicho algo? Y usted dice, no, ese no soy yo. Sí, yo sé que eso ha pasado con muchos. No, yo no. Y cuando pasa, lo primero que viene a su mente son las palabras de Jesús, de Dios. No le voy a decir que si usted se da cuenta que Él lo está mirando, porque Él siempre nos está mirando. ¿Sabe qué difícil esto para Pedro en este momento? Pongámonos ahí en ese lugar de Pedro. Qué difícil lo que estaba pasando Pedro. Pero ¿sabe lo bueno de la historia? Es que Pedro no se quedó ahí. Pedro pudo haberse sentido el peor pecador del mundo en ese momento. No sabemos. Lo que sí sabemos, nos dicen todos los evangelios, menos Juan, es que en ese momento él lloró amargamente. No podemos exactamente saber lo que estaba sucediendo en su corazón. Sabemos que lloró amargamente. Pero ¿sabe qué sí sabemos? Que él superó esa prueba. Quizá no en ese momento la reprobó y con muy mala nota, pero sí sabemos que la superó. Sí sabemos que a partir de ese momento usted lee la vida de Pedro y es otra persona completamente. Otra persona a la que estuvo esos 3 años con Jesús. Otra persona completamente conforme a lo que Jesús de hecho quería de él desde el momento mismo que le llamó. Él se convirtió en ese mismo momento en el apóstol Pedro. ¿Sabe? Acompáñeme al capítulo 4 de Mateo. Si quiere usted anótelo. En el capítulo 4 de Mateo está el momento en que Jesús llama a Pedro y a su hermano. Simón se llamaba Pedro en ese momento y Andrés su hermano. Y en Mateo 4 nosotros podemos leer en el versículo 19 ese momento en particular de la historia cuando Jesús va caminando por una orilla y ve a 2 muchachos pescando. ¿Y qué nos dice la historia? Mateo capítulo 4 versículo 19. Jesús los llamó, vengan, síganme
y yo les enseñaré cómo pescar personas. Escucha bien lo que le estoy diciendo. Lo que Jesús le dijo en ese momento literalmente fue: síganme, síganme. ¿Sabe? Pero le acabo de decir que la vida cristiana no se trata solo de seguir. Ahí comienza. Vengan, síganme. ¿Y qué es lo que le sigue diciendo Jesús? Y yo les enseñaré. Necesitamos conocer. Vengan, síganme, y yo les enseñaré, dice Jesús a Pedro. Se trata de seguirlo, hay que hacerlo, pero se trata de aprender y de conocer lo que Él nos está enseñando. ¿Sabe? Y si usted va conmigo incluso al versículo 20, al versículo siguiente de ese momento en que Jesús le llama, ¿qué nos dice el versículo 20 de Mateo 4? Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Yo no sé si usted entiende esto que yo entiendo, pero yo estoy entendiendo que ellos le creyeron a Jesús. Ellos le siguieron, ellos empezaron a conocer las cosas que Jesús les iba a enseñar, pero ellos le creyeron. Aquí Mateo me está diciendo que ellos enseguida dejaron las redes y fueron a donde Jesús. Le creyeron. Así que es seguir, no es solo eso. La vida cristiana no es solamente ser un seguidor. No sabemos por qué Pedro estaba siguiendo a Jesús en ese momento. Y hasta el día de hoy, perdóneme, quizás soy yo que no entiendo bien lo que ahí se nos está diciendo, pero no sé exactamente cuál era la función de Pedro al seguirlo, más que el aprendizaje del propio Pedro y lo que hoy podemos nosotros aprender de eso. Pero no se trata solo de seguir, se trata de conocer verdaderamente y de creer verdaderamente. Y permítame ya ir terminando con esto. Permítame ir cerrando este tiempo en esta historia de la negación de Pedro. ¿Sabe? Lograr una vida que agrada a Dios demanda esfuerzo, perseverancia y una gran dosis, si pudiéramos decirlo así, de sacrificio. Pagar un precio por nuestra fidelidad. Eso es lo que terminamos diciendo la semana pasada conforme a lo que nos dice Romanos 12. ¿Sabe? Pero eso fue lo que estaba sucediendo en este mismo momento con la negación de Pedro. Y lo que estaba sucediendo en ese momento con la negación de Pedro, escuche bien, lo que estaba sucediendo en ese momento con la negación de Pedro no es nada diferente con lo que sucede en nuestras vidas. No hay mucha diferencia. ¿Sabe? Jesús sabía quién lo iba a negar. Jesús sabía cuántas veces lo iba a negar. Jesús sabía el momento exacto en que eso iba a suceder. ¿Sabe? Eso es igual con usted y conmigo hoy. Nosotros no estamos exentos de eso. Puede que hayan habido momentos en que Jesús nos los haya dicho, Dios nos haya dicho o dejado saber que tengamos cuidado. Puede que no. Pero eso es una realidad. Y yo estoy seguro que usted lo sabe. Yo estoy seguro que usted sabe que Dios conoce todo de nosotros. Estoy seguro que eso es algo que no escapa a nuestras vidas. Yo pudiera decir incluso en esta tarde que estoy seguro de que muchos de nosotros quizás hemos tenido momentos de llorar amargamente, recordando las cosas que Jesús nos ha dicho. Cuando llegado ese momento y no aprobamos, salimos reprobados, y pasa por nuestra mente todo eso que Jesús nos ha dicho y lloramos amargamente. ¿Sabe? Pero muy posiblemente, a diferencia de nosotros, y ojalá eso no sea así, ojalá ya para muchos
esté siendo una realidad en nuestras vidas, pero para aquellos que quizá todavía estamos luchando con eso, con nuestro carácter, con nuestra impulsividad, para muchos de nosotros esto es algo que nos permite aprender en gran manera. Y yo pido a Dios que esto nos mueva a desear imitar esta conducta de Pedro, porque Pedro lloró amargamente, según nos dice la palabra, una vez, y después de ahí vino el cambio. Pedro se convirtió en ese momento en el apóstol que Dios quiso que él fuera desde el momento mismo que lo llamó ahí cuando estaba pescando, 3 años antes, cuando Pedro ni siquiera se llamaba Pedro, se llamaba Simón, y estaba con su hermano Andrés pescando, y pasó Jesús y le dijo: vengan, síganme. Ese es el Pedro al que él estaba llamando. Y es la segunda vez que se lo digo, y usted puede decir, pero ¿cómo podemos afirmar eso? ¿Cómo podemos estar tan seguros de eso? ¿Sabe? Gracias a Dios sí podemos. Basta con que usted lea la primera y la segunda carta de Pedro que él escribió. La primera y la segunda carta de Pedro son unos manuales completos de formación espiritual, de carácter personal. Nos enseñan en gran manera lo que Pedro mismo aprendió, lamentablemente de una forma un poco dura, fuerte. Nosotros podemos ir ahí a las cartas de Pedro, y no solamente Pedro. Hoy estamos hablando de esta historia siguiendo nuestro estudio en el Evangelio según Juan, una historia que es bastante conocida, la negación de Pedro, pero usted puede ir a muchos otros en la Biblia. Lea un libro que se llama Esdras, lea Nehemías, lea las cartas de Pablo, y ahí nosotros podemos conocer verdaderamente quiénes eran ellos y cómo era su relación con Dios después de haber pasado por cosas tan duras, tan fuertes. ¿Sabe? Ellos no eran hombres perfectos, no lo llegaron a ser en vida nunca, pero ellos tenían algo en común, y yo pido a Dios que Él nos ayude en esta tarde a nosotros buscar eso. Era un deseo intenso, no solo de seguir, de conocer verdaderamente lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, de creer verdaderamente, no solo de seguir y decir: yo jamás te abandonaré, Dios, jamás, nunca, yo nunca voy a negarte. Es hacerlo. Jesús nos hace a nosotros, y Dios nos hace a nosotros la misma invitación que le hizo a Pedro, y nos hace la misma advertencia que le hizo a Pedro. ¿Quieres seguirlo? ¿Quieres conocer más de Él? ¿Quieres creer más en Él? Solo hay una forma, y es precisamente a través de su palabra. Jesús es su palabra, el ejemplo que Jesús nos da. Permítame decirlo una vez más: no sabemos por qué Pedro le estaba siguiendo, no podemos decir cuál era la finalidad que Pedro tenía al seguirlo, pero lo que sí sabemos es que Pedro aprendió una gran lección en ese momento. No se trata solo de seguir, hay que hacerlo. Si Pedro no hubiera empezado a seguirle, posiblemente no hubiera llegado ese momento. No es solo eso, hay que hacerlo. Pero se trata de conocer y creer verdaderamente. Dios nos está llamando a eso. Iglesia, hermano y hermana que nos visita, o amigos que nos están viendo a través del internet. A eso es lo que nos llama Dios, a que le sigamos, a que le conozcamos y a que creamos en Él. ¿Cuál va a ser su respuesta? Yo le voy a pedir que incline su rostro. Yo le voy a pedir que tome un tiempo ahí en la presencia del Señor. Cuando le pido que incline su rostro es para que pueda enfocarse, pueda concentrarse. Eso no tiene nada diferente. Si usted quiere arrodillarse, si usted quiere
estar en la presencia de Dios ahí, hágalo. Este es un tiempo entre usted y el Señor, no entre usted y una iglesia, no entre usted y un pastor. Este es un tiempo para que usted tome un par de minutos. Los que están en casa, por favor, hagan lo mismo. Tome un par de minutos. Medite y reflexione en esto que Dios nos está enseñando hoy a través de la vida de Pedro. Qué duro le tocó a Pedro aprender. Pero Dios nos está dando a nosotros una oportunidad una vez más. Converse ahí con el Señor. Si algo hemos estado aprendiendo en estas últimas semanas, en este tiempo, que en algún momento llegamos a llamar cuarentena con propósito, es que necesitamos más de Dios. Es que no se trata de mí. Háblele a Dios desde su corazón. Él lo conoce todo, absolutamente todo de nosotros. Exprésele en sus palabras. Si quiere agradecer por algo, dígale: gracias, Dios, por tu amor, por tu cuidado, por tus bondades. Gracias por las oportunidades que me sigues dando. Si quiere hacerle una petición, hágalo. Padre, te pido que por favor tú continúes obrando en mi vida, que me des la fortaleza que necesito para soportar estas pruebas. Y aun si he de salir reprobado en alguna de ellas, que me des la constancia y el entendimiento, Señor, para sobreponerla, para sobrellevarla. Ayúdame, Señor, es algo que no puedo hacer sin ti. ¿Qué respuesta le va a dar usted a Dios en esta tarde? Él le llama a que le siga, a que le conozca, a que crea en Él. Si usted está dispuesto a ir más allá, acompáñeme. Vamos a pedirle al Señor: Padre, te entrego mi vida, Señor, te entrego mi ser por completo. Yo he cantado que tú eres mi amigo fiel, y yo lo sé, Señor. Tú eres mi amigo fiel. Ayúdame a ser yo igualmente fiel a ti, Señor. A darte todo el honor y toda la gloria que solo tú mereces en todo lo que hago. Que no sea solamente un asunto de venir aquí al templo o de conectarme en el internet, de estar en el estudio bíblico, en el tiempo de oración. Gracias por esas oportunidades que me das para seguirme alimentando, para seguir conectándome no solamente con la iglesia, con el cuerpo que somos, sino contigo, Señor. Gracias. Pero Padre, ayúdame a ir más allá, a ser verdaderamente ese discípulo que tú deseas que yo sea. Te necesito, Señor. Padre, te necesitamos. No importa cuánto tiempo llevemos conociéndote. Puede que sean años, o puede que sean apenas algunos días, semanas. Te necesitamos, Señor. Y yo quiero tomar un tiempo aquí también. Si usted que nos está escuchando, nos está viendo, si está aquí en el templo y quiere abrir su corazón y decirle: Señor, te entrego mi vida. Quizá no lo he hecho antes, o quizá lo he hecho, pero no con la convicción que tú estás poniendo en mí en este momento. Yo te entrego mi vida, te entrego mi ser, todo lo que soy lo entrego a ti, Padre. Te necesito.
hágalo. Exprésele al Señor ese deseo que usted tiene de poner todo en sus manos. No hay mejor lugar donde pueda estar nuestra vida por completo, nuestros planes, que en manos de Dios. Descanse en Él. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das semana a semana de venir a tu presencia. Como siempre pedimos, Señor, que al terminar este tiempo nosotros podamos meditar, reflexionar, llevar en nuestros corazones todo esto que tú has estado hablando a nuestra vida, ponerlo en práctica, Señor, lo cual es aún más importante. Te ruego por cada uno de los que estamos aquí en esta tu casa, Señor. Gracias por las oportunidades que nos sigues dando de hacer esto en medio de esta situación de pandemia. Gracias por los que están en casa conectándose, Señor. Y nos permites, Padre, a través de la tecnología también poder estar juntos. Nos ponemos en tus manos, Señor. Nos ponemos en tus manos. Ayúdanos, Señor, a continuar en esta carrera que hemos comenzado, en este viaje que es seguirte a ti. Ayúdanos a conocerte verdaderamente y a creer verdaderamente en ti. Gracias una vez más por este tiempo, Señor. Pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús, nombre que es sobre todo nombre, Padre. Gracias, Señor. Amén. Iglesia, los que están aquí en el templo, les voy a pedir que nos quedemos ahí donde estamos. Usted que nos está viendo a través del internet, gracias por acompañarnos y por hacer de este tiempo también el tiempo de alabar y adorar a Dios juntos como familia. Que el Señor le bendiga. Nos vemos la semana que viene, 1 de la tarde, o durante la semana también en los tiempos que tenemos. Que el Señor le bendiga.